Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Matemáticas segundo grado de Aprende en Casa. Soy el maestro Saúl Huertas y Ventura y junto con el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez estaremos apoyándolos. Gracias, maestro Saúl. En esta sesión continuaremos estudiando situaciones en torno a las potencias. En este programa resolveremos situaciones de la vida y plantearemos actividades para dar sentido y significado a potencias de exponente entero negativo. Para atender el propósito de esta sesión, es necesario que estén atentos y resuelvan las situaciones que se irán presentando. Además, les pido que registren en su cuaderno las respuestas a cada situación y las dudas o reflexiones que les surjan. No se te olvide tener cerca tu libro de texto y, de ser posible, una calculadora para verificar algunos resultados. Si la situación lo permite, hagan intercambio de ideas con sus compañeros y su maestro, sin olvidar que nos encontramos trabajando a distancia. Bien, colega, ustedes allá en casa, ¿han oído hablar de microorganismos? Estos son organismos que por su tamaño son imperceptibles al ojo humano y para poderlos observar es necesario hacerlo a través de un microscopio. Una de sus características es que se reproducen muy rápidamente. Algunos de estos pueden ser los microbios, las arqueas y los hongos. Unos microorganismos pueden ser perjudiciales para la salud y en ocasiones pueden causar la muerte. Los virus generalmente no se consideran seres vivos, por lo que tampoco entran en la clasificación de los microorganismos, aunque su tamaño también es muy pequeño. ¿Se han preguntado el tamaño promedio que pueden tener las bacterias o los virus? Después de esta breve información, demos respuesta a la siguiente situación. Los virus y las bacterias. El tamaño promedio de un virus es de 2 por 10 a la menos 8 milímetros y el de una bacteria es 2 por 10 a la menos 6 milímetros. Dados los tamaños del virus y la bacteria, ¿cuál de ellos es más grande? ¿Qué exponente le corresponde al de mayor tamaño y al de menor tamaño? ¿Qué significado tendrá el exponente negativo? Antes de continuar con la resolución de la situación, piensen sobre ¿qué significado tendrá el exponente negativo en una potencia? Para acercarnos al trabajo con los exponentes negativos, revisemos la siguiente actividad. En ella aplicaremos la regla o propiedad del cociente de potencias, con la misma base que se trabajó en la sesión anterior. Los cocientes que vamos a calcular son, inciso A, 4 a la 8 entre 4 a la 6, inciso B, 2 a la cuarta entre 2 a la séptima, inciso C, 8 elevado a la quinta entre 8 elevado a la 5. Maestro, ¿nos puede mencionar la propiedad que vamos a utilizar? Claro, maestro. Ustedes en casa revisen sus apuntes o su libro de texto y verifíquenla. La regla se expresa de la siguiente forma. El cociente de potencias de la misma base es igual a la base elevada a la potencia que resulta de restar el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. En el inciso A se tiene el cociente 4 a la 8 entre 4 a la 6. En esta igualdad podemos afirmar que en el dividendo se multiplica el 4, que es la base de la potencia, 8 veces por sí mismo, y en el divisor es el 4 multiplicado 6 veces por sí mismo. Enseguida, se divide un factor del dividendo entre un factor del divisor, con lo que se obtienen 8 factores que son 6 divisiones de 4 entre 4 y 2 factores 4. Como 4 entre 4 es igual a 1, entonces se obtiene 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 4 por 4, de donde se obtiene 4 por 4 y esto es igual a 4 al cuadrado. Ahora, si utilizamos la generalización de A elevada a la M entre A elevada a la N es igual a A elevada a la M menos N, tenemos que el cociente 4 a la 8 entre 4 a la 6 es igual a 4 a la 8 menos 6. Por lo tanto, el resultado es 4 al cuadrado. Como se puede observar, se obtiene el mismo resultado que con el procedimiento anterior. Ahora para el inciso B, el cociente 2 a la cuarta entre 2 a la séptima es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 1 entre 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2
En el dividendo se multiplica 4 veces el 2 y se aplica la propiedad del neutro multiplicativo, y en el divisor se multiplica 7 veces el 2. A continuación tenemos que esto es igual a tener la división de 2 entre 2 multiplicándose 4 veces por la división de 1 entre 2 por 2 por 2. De aquí se obtiene que esto es igual a 1 por 1 por 1 por 1 por el cociente indicado de 1 entre 2 por 2 por 2. Aplicando nuevamente la propiedad del neutro multiplicativo, se obtiene 1 entre 2 por 2 por 2, lo que es igual a 1 entre 2 al cubo, igual a 1 octavo. ¿Por qué se incluyó en el dividendo el factor 1? Se hizo esto para separar los factores que simplifican de los factores que permanecen, teniendo presente que cuando multiplicas cualquier número por 1, se obtiene como producto el mismo número. Se incluye al 1, solo para justificar el procedimiento, y se puede usar cuando el número de factores del dividendo sea menor que el número de factores del divisor. Ahora, utilizando la propiedad del cociente de potencias de la misma base, tenemos el cociente de 2 a la cuarta entre 2 a la séptima es igual a la potencia de base 2 elevado al exponente de 4 menos 7, que es igual a 2 elevado al exponente 3 negativo. Luego, si utilizamos los resultados de ambos procedimientos, vemos que primero obtuvimos que 2 a la cuarta entre 2 a la séptima es igual a 1 entre 2 al cubo. Posteriormente, para la misma división de 2 a la cuarta entre 2 a la séptima, obtuvimos 2 elevado al exponente 3 negativo. Entonces, por la propiedad transitiva, se tiene que 2 elevado al exponente 3 negativo es igual a 1 entre 2 al cubo. ¿Qué relación encuentran entre los miembros de esta última igualdad? Sigamos avanzando para que más adelante ratifiquen o rectifiquen su respuesta. Finalmente, en la división del inciso C, se tiene que 8 elevado a la 5 entre 8 elevado a la 5 es igual a 8 multiplicado 5 veces por sí mismo entre 8 multiplicado 5 veces por sí mismo. Si se divide un factor del dividendo entre un factor del divisor, tenemos 5 cocientes indicados multiplicados entre sí de 8 entre 8. De cada división se obtiene 1, lo que hace que esa división sea igual a 1 por 1, por 1, por 1, por 1, igual a 1. Si aplicamos la propiedad de cocientes de la misma base, se tiene que 8 elevado a la 5 entre 8 elevado a la 5 es igual a 8 elevado a la 5 menos 5, que es igual a 8 elevado al exponente 0. Ahora, si consideramos los resultados de ambos procedimientos, tenemos que 8 elevado a la 5 entre 8 elevado a la 5 es igual a 8 elevado al exponente 0, y que también 8 elevado a la 5 entre 8 elevado a la 5 igual a 1. Entonces podemos deducir que 8 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Qué piensan sobre este resultado? Analicemos los exponentes de las potencias originales, los exponentes de las potencias resultantes y el valor que se obtuvo para continuar avanzando en el cumplimiento del propósito de esta sesión. Observa los resultados de los cocientes y respondamos la pregunta: ¿cómo son los exponentes de las potencias del dividendo y divisor? ¿Y qué relación hay con su resultado? En la división del inciso A, el exponente de la potencia del dividendo es mayor que el exponente del divisor, y se obtuvo en la potencia del resultado un exponente mayor que 0, es decir, positivo. En la división del inciso B, el exponente de la potencia del dividendo es menor que el exponente de la potencia del divisor, y en el cociente se obtiene una potencia con exponente negativo, es decir, menor que 0. En este caso, encontramos que el cociente con exponente negativo también lo pudimos expresar como un cociente en forma de una fracción unitaria, es decir, con el numerador 1 y con el denominador igual al cociente obtenido anteriormente, pero con exponente positivo. En el caso de la división del inciso C, los exponentes de la potencia del dividendo y del divisor son iguales, por lo que se obtuvo un cociente con exponente igual a 0. En este caso vimos
que el cociente también resulta con resultado 1. Lo anterior se puede expresar simbólicamente, considerando la expresión de la regla general del cociente de potencias de la misma base. Inciso A. Si m es mayor que n, entonces m menos n es mayor que 0, es decir, el resultado es un exponente positivo. Inciso B. Si m es menor que n, entonces m menos n es menor que 0, es decir, el exponente es negativo. Inciso C. Si m es igual a n, entonces m menos n es igual a 0. De aquí podemos suponer que todos los números, excepto 0, elevado a la potencia 0 es igual a 1. Pero, ¿qué significa que el exponente resultante sea un número negativo? Para esto revisemos los siguientes casos. Para obtener un exponente negativo, ¿cómo deben ser los exponentes de las potencias? Como se vio anteriormente, el cociente de 2 a la cuarta entre 2 a la séptima es igual a 2 elevado al exponente 3 negativo. Muy bien, para que el cociente de dos potencias de la misma base tengan exponente negativo, el exponente del dividendo debe ser menor que el exponente del divisor. Veamos otros dos ejemplos resueltos. En ellos se aplicó la regla general de cocientes de potencias de la misma base, así como el resultado en forma de fracción unitaria, como en el ejercicio de la actividad anterior. Primero, se calcula el cociente de las potencias 3 a la 6 entre 3 a la 10, que es igual a 3 a la 6 menos 10, igual a la potencia 3 elevado al exponente 4 negativo, que también es igual a 1 entre 3 elevado al exponente 4. El otro cociente es el resultado de 10 elevado a la 9 entre 10 elevado a la 11, que es igual a 10 elevado a la 9 menos 11, resultando en la potencia 10 elevado al exponente 2 negativo, que también es igual a 1 entre 10 al cuadrado. Reflexionemos. ¿Qué notas en los valores que están en el recuadro? Seguramente te diste cuenta que a través de algunos ejercicios encontramos que una potencia de exponente negativo es equivalente a una fracción unitaria, es decir, una fracción con numerador igual a 1 y en el denominador se tiene la potencia de exponente simétrico, es decir, el recíproco de la potencia pero con exponente positivo. Esto aplica para cualquier base diferente de 0. Sigamos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo pueden escribir también una potencia negativa de base 10? Por ejemplo, 10 elevado al exponente 3 negativo y 10 elevado al exponente 5 negativo. Desarrollemos cada potencia. Para la potencia 10 elevado a la 3 negativo, tenemos que es igual a la fracción 1 entre 10 al cubo y esto, a su vez, es igual a 1 entre 10 por 10 por 10, que es igual a la fracción 1 entre 1000, o sea, un milésimo, que también se puede escribir como 0.001. Por otro lado, la potencia 10 elevado a la 5 negativo es igual al recíproco de la potencia, pero con exponente positivo, o sea, 1 entre 10 elevado a la potencia 5, que es igual a 1 entre 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que es igual a la fracción 1 entre 100.000, o sea, un 100 milésimo, que también se puede escribir como 0.00001. Ahora, de estas dos expresiones, 10 a la 3 negativo y 10 a la 5 negativo, ¿cuál de ellas es mayor? Muy bien, es mayor un milésimo que un 100 milésimo, es decir, la que tiene el exponente mayor, en este caso, el 3 negativo, que es mayor que 5 negativo. Muy bien, alumnas y alumnos, los invito a seguir esforzándose y realizar las actividades propuestas. Además, registren sus dudas y reflexiones que tengan hasta el momento. ¿Lo anterior se cumple con potencias de otras bases? De las potencias con exponente negativo, 4 elevado a 4 negativo y 4 elevado a la 2 negativo, ¿cuál es mayor? 4 a la 4 negativo, que es igual a 1 entre 4 a la 4, que es igual a su vez a 1 entre 4, por 4, por 4, por 4, lo que resulta
en 1 entre 256, que es igual a 0, 0, 0, 3, 9, 0, 625. En el caso de 4 a la 2 negativo es igual a 1 entre 4 al cuadrado, que es igual a 1 entre 4 por 4, igual a 1 entre 16, igual a 0.0625. 0.0625 es mayor que 0.00390,625. Nuevamente se cumple que la potencia con el mayor exponente negativo es la que representa un mayor valor, es decir, 4 a la 2 negativo es mayor que 4 a la 4 negativo. Continuemos, maestro. Ahora es momento de retomar la situación del inicio. El tamaño promedio de un virus es 2 por 10 a la menos 8 milímetros y el de una bacteria es de 2 por 10 a la menos 6 milímetros. Dados los tamaños del virus y la bacteria, ¿cuál de ellos es más grande? Con lo que se ha realizado hasta el momento, ¿puedes decir cuál es de mayor tamaño, el virus o la bacteria? Espero que ya tengas registrada tu respuesta. Avancemos y compara tu respuesta con lo que nosotros obtendremos. Para el virus, uno de los factores que indican su orden de magnitud es 10 elevado al exponente 8 negativo. Este factor es igual a 1 entre 10 elevado al exponente 8, que es igual a 1 entre 10 por 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 10, igual a 1 entre 100 millones, igual a 0.000000001. Para la bacteria, uno de los factores que indican su orden de magnitud es 10 elevado al exponente 6 negativo. Este factor es igual a 1 entre 10 elevado al exponente 6, que es igual a 1 entre 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, igual a 1 entre 1 millón, igual a 0.0000001. Vamos ahora a escribir de otra manera el tamaño promedio de un virus y de una bacteria, sin olvidar que esos tamaños están dados en milímetros. Para el caso del virus, su tamaño promedio es de 2 por 10 elevado a la 8 negativo, que es igual a 2 por un 100 millonésimo, que es igual a 2 100 millonésimos. En el caso de la bacteria, su tamaño promedio es de 2 por 10 elevado a la 6 negativo, que es igual a 2 por 1 millonésimo, lo que es igual a 2 millonésimos. Al comparar estas dos últimas formas de tener la medida, tenemos que 2 millonésimos es mayor que 2 100 millonésimos. Por lo tanto, podemos afirmar que, en promedio, una bacteria es de mayor tamaño que un virus. Ya vimos que, en promedio, una bacteria es de mayor tamaño que un virus. Ahora, podemos contestar las siguientes preguntas de la situación inicial. ¿Qué exponente le corresponde al de mayor tamaño? Como ese exponente le corresponde a la medida de la bacteria, que es 6 negativo, en este caso, le corresponde al de mayor tamaño. Le corresponde el exponente mayor. Y al de menor tamaño, de acuerdo a lo anterior, en este caso, al de menor tamaño, le corresponde el menor exponente. ¿Qué significado tendrá el exponente negativo? Uno de los significados es que si ese exponente es resultado de una en la división de potencias de la misma base, entonces el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor. Les invito a reflexionar si lo anterior se cumple siempre para cualquier potencia, sin importar la base, diferente de cero, siempre que éstas sean iguales. El mayor valor corresponde a la potencia con mayor exponente. Ahora contestemos esta otra pregunta. ¿Cuántas veces más grande es la bacteria que el virus? ¿Qué harías para contestar esta pregunta? ¿Ya tienes tu respuesta? Contrasta tu resultado con lo siguiente. Muy bien, para conocer cuántas veces es más grande la bacteria que el virus, podemos dividir el tamaño de la bacteria entre el tamaño del virus. No olviden que estas medidas están dadas en milímetros. De esa manera, podemos calcular el cociente del tamaño de la bacteria entre el tamaño del virus.
Este cociente es igual al cociente de 2 por 10 a la 6 negativo entre 2 por 10 a la 8 negativo, que es igual a 2 entre 2 por 10 a la 6 negativo entre 10 a la 8 negativo, igual a 1 por 10 a la 6 negativo menos 8 negativo, que es igual a 1 por 10 a la 6 negativo más 8. Esto es igual a 1 por 10 al cuadrado, que es igual a 1 por 10, que es igual a 100. Lo que significa que en promedio la bacteria es 100 veces más grande que el virus. Para dar respuesta a esta cuestión, se aplicó también la propiedad del cociente de potencias de la misma base. Como hemos visto hasta el momento, las propiedades o generalizaciones para las potencias con exponentes enteros positivos también son aplicables a las potencias con exponentes enteros negativos. Reafirmemos el concepto de potencias con exponente negativo. Para este fin, les propongo que resolvamos el siguiente reto. ¿Cuál de los siguientes valores representa 2 a la 4 negativo? Inciso A, 0.5 negativo. Inciso B, 16 negativo. Inciso C, 1 entre 16 negativo. Inciso D, 0.0625. ¿Ya eligieron una opción? Vamos a revisar sus respuestas. Una manera de resolver es calcular un valor para 2 elevado a la 4 negativo. Primero tenemos que es igual a 1 entre 2 a la potencia 4, que es igual a 1 entre 2 por 2 por 2 por 2. Esto es igual a un 16avo, que también es igual a 0.0625. Este valor corresponde al inciso D. ¿Su elección fue correcta? Bien, estamos a punto de terminar con la sesión. La situación que se presentó al inicio representa un ejemplo de la aplicación del concepto de potencias con exponentes enteros negativos. Les invito a buscar otros campos en donde se emplee este concepto. En esta sesión se utilizó el concepto de potencia, así como la regla para dividir potencias con la misma base, usadas para comprender el significado de potencias con exponentes enteros negativos, con la que se vio que una potencia con exponente negativo es igual al recíproco de la potencia con exponente positivo, y también usamos potencias de base 10 con exponente entero negativo en la notación científica. Resuelvan las actividades que identifiquen en su libro de texto correspondientes al aprendizaje trabajado y tengan presente esta sesión como un material de apoyo. Así hemos llegado al final de la sesión. Les invito a no perderse los programas de Aprende en Casa para continuar en este camino del aprendizaje de las matemáticas. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.